Hola, muy buenos días, tardes o noche. Hoy les voy a hablar de lo que es el campo magnético constante. Me presento, soy Jaime Emiliano Hernández Carrillo, de el curso de herramientas del aprendizaje. Iniciemos con ¿qué es un campo magnético? Como lo escribo, un campo magnético es la representación matemática del modo que las fuerzas magnéticas se distribuyan. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es una manera como cuantitativa de poder ver qué es un campo magnético, ya que pues suponerlo o imaginarlo puede llegar a ser algo revoltoso, entonces usamos diferentes herramientas matemáticas para poder presentarlo. ¿Y por qué no hablo de uno variable o algo, o otro diferente? Porque tiene que ser constante. Pues, pues les voy a decir sus características. Un campo magnético constante es aquel que no cambia en el tiempo ni en el espacio. Se mantiene constante, como lo dice su nombre, en esa misma región. Un caso que podemos ver claro y adelante lo explicaré con más detalles. Es un imán como el que tenemos en nuestras casas para pegar o como con el que se llegó en lo que es la primaria a llegar a utilizar para hacer diferentes trabajos. Características clave, pues es que es constante en el tiempo, su intensidad y dirección no varían en el tiempo y se mantiene uniforme en el espacio, tiene la misma magnitud y dirección en todos los puntos de la región. Pero, ¿cómo se genera un campo magnético? Para generarlo hay diferentes maneras. La primera puede ser con un imán permanente, como lo dije, ya es una característica física de los materiales y por lo tanto es muy curioso cómo puede generarse ese campo sin hacer absolutamente nada. Simplemente con su mera presencia de ese cierto material ya crea un campo magnético. Otro es con una corriente eléctrica. ¿Qué hace esa corriente eléctrica? Nos referimos a que tenemos un cierto cable, ya depende de lo que sea el material, ya diferente resistencia, pero el punto es que por ese cable pueda pasar una corriente. Al pasar esa corriente genera un campo magnético a su alrededor, como se puede ver en las imágenes, y dependiendo del sentido de esa corriente también va a depender lo que es el campo magnético. Ya puede girar en torno a la izquierda o a la derecha, si la corriente va hacia arriba o hacia abajo. Para ello usamos ¿cómo lo puedo llamar? La regla de la mano derecha, la cual nos indica que si la corriente va hacia arriba, ponemos nuestro dedo pulgar hacia arriba y enrollamos como si fuéramos a agarrar el mismo cable. Y en el sentido que estamos enrollando ese cable imaginario es hacia donde se va a dirigir el campo magnético. Otro es por inducción magnética. ¿A qué me refiero con la inducción magnética? Es cuando creamos una variación en el campo eléctrico, pero ¿cómo la creamos? Pues eso es por medio de una agitación o una excitación. Supongamos, como hemos trabajado con cargas eléctricas, que nos las imaginamos como ciertas canicas, y esas mismas canicas crean sus propios campos eléctricos, pues ahora supongamos que esa misma canica la sostenemos y la estamos agitando de izquierda a derecha, eso nos va a generar un campo magnético. Y esas son las tres distintas que les puedo mencionar por el momento. Ahora, ejemplo de un campo magnético. En estas imágenes les muestro cómo se ve el campo magnético generado por un imán y generado por una corriente eléctrica. El imán, como lo pueden ver, tiene su polo sur y su polo norte. Y esto es independiente de si hay corriente, si hay agitación o algo. No, el imán ya genera automáticamente su campo magnético. En cambio, como lo podemos ver en el electroimán o el solenoide, ahí sí necesitamos que haya una corriente eléctrica que pase por ese mismo cable. Y esa cierta manera de enrollar el, el cable
tiene su mismo, ¿cómo digo? Perdón, tiene su propio sentido. Eso es para amplificar el campo magnético, que lo veré más adelante cuando explique el solenoide. Entonces, retomando, el campo magnético creado por un imán permanente o por una corriente continua puede considerarse constante, al menos en el centro del solenoide. Y el solenoide es una bobina de hilo conductor enrollado en forma de hélice, como un resorte, a menudo alrededor de un cilindro cuando pasa una corriente eléctrica constante por el hilo. Entonces, pero el solenoide, ¿cómo funciona? Como lo dije anteriormente, el solenoide es una bobina de hilo conductor enrollado en forma de hélice, como un resorte, y cuando pasa una corriente eléctrica por el hilo, se genera el campo magnético en su interior. Entonces, cuando el solenoide es lo suficientemente largo, tenemos que el campo magnético dentro del solenoide es uniforme, que tiene la misma intensidad en todos los puntos, es decir, en la izquierda, en la derecha, arriba o abajo, es el mismo campo magnético. Es constante, no cambia en el tiempo si la corriente es continua. Necesitamos que haya un flujo de corriente constante, que no sea intermitente. Y tiene dirección bien definida a lo largo del eje solenoide por donde corre su tubo. Fuera del solenoide, el campo es muy débil y lo podemos despreciar en muchos casos. Entonces, aquí les muestro la ecuación del solenoide. Es una muy sencilla. Realmente no la voy a deducir porque el punto es como mostrar lo que es un campo magnético constante. Ya la ecuación se lo dejo a su criterio. Entonces, ¿cómo se calcula? El campo magnético B va a depender del producto de tres variables, donde una es una constante, que el μ0 es la permeabilidad magnética del vacío, que es la constante, n es el número de espiras por metro del solenoide, es decir, el número de vueltas que hay, y es la corriente que circula por el cable. Ya las tres juntas nos generan un campo magnético B, que su magnitud en este caso lo vamos a denominar en teslas. ¿Cómo se ve un campo magnético? Un campo magnético siempre forma bucles cerrados, como lo mostré en las imágenes anteriores del imán o del solenoide. Y su dirección está determinada por la orientación del imán o la dirección del flujo de corriente, como con la regla de la mano derecha. Las propiedades de un campo magnético son las siguientes. La dirección indica el sentido en que una brújula apuntaría si se colocara en un punto específico del campo. Es decir, nuestras mismas brújulas las usamos con este principio de magnetismo para que nos puedan indicar dónde es el norte y el sur. Viene el polo norte y el polo sur. Entonces, la magnitud se mide en teslas. Pero, ¿qué es la magnitud? La magnitud lo podemos ver como la capacidad de generar una fuerza. Supongamos que tenemos un resorte y lo jalamos. Entonces, la magnitud va a ser la misma fuerza que usamos y ya es cuando entra la dirección. Vamos a decir que el resorte lo giramos hacia arriba, lo jalamos hacia arriba o hacia abajo. Pero la magnitud es solo ¿cómo se dice? La fuerza para generar esa elongación. Y la forma. Las líneas de campo describen la forma de un campo en el espacio, revelando cómo cambia la dirección y la magnitud en diferentes puntos. Unas aplicaciones prácticas que podemos tener en nuestro tema del campo magnético es la generación de energía. En los generadores electrónicos, los campos magnéticos se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica. Podemos decir con la misma corriente, ¿cómo se dice? Con el mismo campo magnético podemos hacer girar ciertos materiales, ¿cómo se dice? Donde el magnetismo pueda ejecutarse, ya sea una placa de metal
o sea otro tipo de conductor que nos ayude que al momento de acercarle un campo magnético este pueda rotar y ya tenemos un motor eléctrico. En medicina, podemos verlo como la resonancia magnética, que usa campos magnéticos muy fuertes y constantes para alinear los protones del cuerpo. O ya nuestro transporte, que eso ya es un poquito más avanzado, los trenes maglev utilizan campos magnéticos para levitar y moverse sin fricción a lo largo de las vías. El no tener fricción nos va a ayudar a conservar más la misma fuerza que se está usando, ya que no hay una resistencia que nos la esté disipando. O ya en un mundo mucho más pequeño, el almacenamiento de datos, los dispositivos de almacenamiento como los discos duros utilizan campos magnéticos para almacenar y recuperar datos de hecho hay muchos dispositivos electrónicos que usan pues los campos magnéticos, para decirlo de otra forma, usar las bobinas, inclusive en nuestros dispositivos celulares. ¿Y qué características hay de un campo magnético? Una de sus principales características es que estos son dipolos. ¿Qué implica esto? Que por sí solos no existe un monopolo como son las cargas eléctricas, donde hay carga positiva o negativa. En este caso, siempre va a ser un dipolo norte y sur en los casos de los campos magnéticos. Como los imanes, es decir, si cortamos un imán por la mitad, nos va a generar un imán nuevo con su respectivo dipolo, no como si separáramos de dos cargas en este caso. Otra característica que ejercen fuerza sobre cargas lo podemos ver como si fuera una cierta gravedad cuando están las cargas en movimiento, ya sea si la atrae o la repele. Depende del sentido de la carga y también del campo magnético, ya sea donde esté dirigido sus líneas de campo. Ahora, las líneas de campo son cerradas, no tienen principio ni fin. Y por último, las líneas de campo salen del polo norte al polo sur, lo que implica que estas no van a tender al infinito como lo hacen las cargas eléctricas. Entonces, lo siguiente es que les voy a hablar de unas ecuaciones muy interesantes. Entonces, ahora hablemos de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que nos describen los comportamientos electromagnéticos. En este caso voy a hablar levemente de ellos, ya que nos habla de la relación entre campos magnéticos y eléctricos, y me centraré en una en específico, pero me gustaría que las conociera. Aquí donde la primera ecuación nos habla de una variación del campo magnético respecto al tiempo, nos genera un campo eléctrico. La segunda ecuación nos habla que el flujo del campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon 0, que es una constante. La tercera ecuación, que es la que nos centraremos, nos habla de que la variación del campo eléctrico respecto al tiempo nos va a generar un campo magnético. Y por último, la cuarta ecuación nos habla de que el flujo del campo magnético es igual a cero, ya que sus líneas de campo siempre regresan. Realizaré entonces un leve análisis matemático de la ley de Ampère. ¿Por qué usamos esta ley? Pues es que esta es la única, bueno, las demás sí son importantes, pero esta es la que habla de un campo magnético constante, ya que al variar un campo eléctrico respecto al tiempo nos va a generar un campo magnético. Variando el campo eléctrico, pues va a cambiar la magnitud de este campo magnético. Entonces, por lo tanto, esta es como la más importante respecto al tema de la presentación. Por último, les quería dar una despedida, que es la siguiente. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado el tema y hasta la próxima.